Bueno, jóvenes, buenas tardes. Vamos a esperar unos 5 minutos hasta que se incorporen algunos compañeros más. Esta es la última clase. Vamos a tratar sobre la sentencia en materia laboral, es decir, cuál es la estructura externa y cuál es la estructura interna, llamada también formalidad extrínseca y formalidad intrínseca de una sentencia. Y algunos aspectos vinculados con la sentencia, que es la parte culminante de un proceso laboral. Bueno, esta es nuestra última clase y luego ya pasamos al parcial y con lo cual culminamos este curso. Prácticamente hemos visto casi todo lo relacionado con el código, con la ley procesal de trabajo. Digo casi todo, pues no hemos visto el 100% de lo que contiene la ley procesal de trabajo. Uno, el tiempo no nos ha alcanzado. Y dos, que, bueno, el profesor principal ha elaborado el sílabo solo, en la creencia de que es lo mejor y lo más importante que tienen que aprender los alumnos en este curso. Tengo que destacar que en la oportunidad que el profesor elabora sus sílabos, yo todavía no era profesor contratado formalmente. O sea, yo era profesor contratado desde años anteriores, pero para efectos de este año académico, 2020, la SUNEDO que está presente, una comisión de la SUNEDO que está presente en la universidad, viendo el tema del licenciamiento, pues exigió que el concurso sea público. Y por esa razón, bueno, yo no era un profesor contratado todavía, ¿no? Tenía que pasar el concurso. Y el profesor principal elaboró el sílabo solo. Hay aspectos aquí en el sílabo que a mi entender faltan, y aspectos muy importantes, ¿ah? Como por ejemplo, ¿cuáles? No hemos hablado nada del recurso de casación. Absolutamente nada, ¿no? En el sílabo no hay nada sobre el recurso de casación. Pues, tampoco hay temas sobre otros aspectos, ¿no? Como por ejemplo las medidas cautelares, que es importante no solo para efectos de pedir medidas cautelares antes y durante el trámite del proceso, sino también medidas de ejecución. Las medidas de ejecución son son medidas cautelares que se dictan en la etapa de ejecución propiamente de la sentencia. O sea, y estas medidas ya no se llamarían medidas cautelares, se llaman medidas de ejecución, otros le llaman medidas de ejecución forzada. La diferencia está simplemente en el momento en que se solicitan. Las medidas cautelares usted la puede solicitar antes de interponer su demanda, luego de que interpuso su demanda, hasta antes que haya una sentencia definitiva, mientras que las medidas de ejecución forzada se solicitan después que la sentencia tiene la calidad de cosa juzgada material. Es una diferencia de tiempo, porque en lo demás hay que cumplir una serie de requisitos que son parecidos. También hay diferencia en cuanto a los requisitos. Pues bien, ese es un tema, por ejemplo, que no se ha tratado. Y el recurso de casación, que es el medio, digamos, impugnatorio que se interpone contra la sentencia expedida en segunda instancia, contra la sentencia expedida por las salas laborales, para que lo resuelva la Corte Suprema. Si bien es cierto que es un recurso de puro derecho, ¿por qué se dice que la casación es un recurso de puro derecho? Porque en la casación, la Corte Suprema ya no examina ni valora medios probatorios. Simplemente se limita a verificar que la sentencia haya sido dictada correctamente conforme a derecho. Esto es, que se haya interpretado correctamente la norma legal aplicada, que se haya aplicado la norma que corresponde
y que se haya respetado la jurisprudencia vinculante en el ámbito laboral. Pero ya no valora pruebas, ya no ingresa a la valoración de las pruebas. ¿En qué etapa se valoran las pruebas? Pues quienes valoran pruebas son el juez de primera instancia y la sala superior o la sala laboral. Pero la Corte Suprema ya no ingresa al análisis de medios probatorios. En el supuesto caso que el recurso de casación, por ejemplo, procediera porque se ha violado el derecho a probar, es decir, porque se ha violado el debido proceso, y ya hemos dicho, cuando tratamos de la clase de los medios probatorios, dijimos que el derecho a probar es un elemento del debido proceso. Y el derecho a probar contiene una serie, a su vez, de elementos. ¿Cuáles son? El derecho a ofrecer medios probatorios, el derecho a que se admitan los medios probatorios, el derecho a que se actúen los medios probatorios admitidos y el derecho a que se valoren en la sentencia los medios probatorios admitidos y actuados. Si se hubiera violado alguno de estos elementos del derecho probatorio, pues procedería un recurso de casación. Pero la Corte Suprema solamente va a verificar si efectivamente se ha violado o no el debido proceso en cuanto al elemento, al derecho a probar. Pero no va a ingresar al análisis mismo de cada medio probatorio que se dejó de valorar. Simplemente va a declarar fundado el recurso de casación, nula la sentencia y va a ordenar hasta la etapa que corresponda que se proceda a la valoración de los medios probatorios y se pida la sentencia conforme a derecho. O sea, estoy dando algunas ideas sobre el recurso de casación para mostrar la importancia, la trascendencia de este tema que lamentablemente no está en el sílabus. Bueno, la clase de hoy se refiere a la sentencia como la etapa culminante de un proceso laboral. Entendemos y vamos a hablar de la sentencia emitida en primera instancia, porque hemos desarrollado todo el trámite de primera instancia, con el agregado de que en algún momento hablamos del trámite también de una apelación en segunda instancia, esto es, el trámite ante una sala superior o ante una sala laboral. Pero bueno, esta es nuestra última clase y bueno, vamos a empezar a desarrollarla mostrando compartiendo el PPT. Bueno, estamos compartiendo el PPT. A ver, me confirman si lo tienen a la vista. Alguien, por favor, que me confirme. Doctor, buenas tardes. Sí, sí. Buenas tardes. Correcto. Entonces, iniciamos esta clase. En realidad, gran parte de lo que vamos a decir también se relaciona con el Código Procesal Civil, pero vamos a ir precisando algunos aspectos que corresponden exclusivamente a la sentencia en materia laboral. Tomamos para comenzar esta clase la definición o el concepto que da el Código Procesal Civil. ¿Qué nos dice el Código Procesal Civil? ¿Qué es una sentencia? Bueno, una sentencia es una decisión o una resolución que emite un juez, que pide un juez, con el cual pone fin definitivamente al proceso, pronunciando su decisión, la decisión del juez sobre la cuestión controvertida, nos dice el Código Procesal Civil, para efectos de declarar el derecho que le corresponde a las partes. Eso es la sentencia sobre el fondo, según el Código Procesal Civil. Pero el Código además nos agrega algo, dice, excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal. Cuando dice excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal, nos está hablando, digamos, de que el juez también en sentencia, por excepción, de manera extraordinaria, puede pronunciarse sobre la validez de la relación procesal y declarar improcedente la demanda. Ya sabemos que cuando se declara improcedente la demanda,
se pronuncia sobre un aspecto de forma. Esto es, no resuelve el fondo del asunto. Entonces, esta sería una forma de resolverse por excepción en la sentencia, pero no es propiamente el contenido de la sentencia. ¿Por qué? Porque el contenido propio de la sentencia es cuando resuelve el fondo de la litis. Y cuando resuelve el fondo de la litis, se está pronunciando sobre, en materia civil, sobre los puntos controvertidos. Y en materia laboral, sobre las pretensiones materia de juicio. Ya precisamos varias veces en clase que en materia laboral no se fijan puntos controvertidos. La ley lo dice literalmente. Cuando hablamos del proceso abreviado y cuando hablamos del proceso ordinario laboral hemos dicho eso. Está en la norma literalmente, textualmente. En materia civil se fijan puntos controvertidos. Bueno, entonces, ¿cuál sería la definición? A ver, ya en el ámbito laboral, y yo sigo acá la definición que da Javier Arévalo Vela, no la he puesto aquí, pero es la definición que da Javier Arévalo Vela en su libro Tratado de Derecho Laboral, que yo se los he recomendado a ustedes. Ojalá que alguno lo haya podido comprar. Bueno, porque yo sé que esa edición se agotó hace varios años, pero pudiera haber por ahí todavía, ¿no? Bien, Arévalo Vela nos dice que una sentencia es el acto jurídico procesal. Propiamente es el acto procesal. Una sentencia es un acto procesal. ¿Pero un acto procesal de quién? Del juez. Porque también hay actos procesales de las partes. Por ejemplo, un recurso impugnatorio, un recurso de apelación. Un escrito que contiene el recurso de apelación es un acto procesal. Sí, es un acto procesal. ¿De quién? De la parte que impugna, de la parte que apela. En tanto que la sentencia es el acto procesal del juez. A través de acto procesal, el juez pone fin al proceso. Pronunciando una decisión debidamente motivada. Y declara el derecho que corresponde a una de las partes, porque siempre cuando hay una sentencia y se emite una decisión de fondo, siempre una parte gana y otra parte pierde. En materia de la emisión de una sentencia, de cuando se resuelve el fondo del asunto, no hay empate, pues, ¿no? Alguien gana, alguien pierde. Alguien gana todo o gana en parte. Alguien pierde todo o pierde una parte. Bueno, Arévalo Vela nos dice además que la sentencia pone fin al estadio del mismo. Esa partecita no la explica en su libro, pero luego pone, entre comillas, pone fin a la instancia o a la casación. Bueno, yo voy a entenderle, voy a interpretar un poco su definición en el sentido que cuando habla que se pone fin a la instancia, se refiere cuando se interpone un recurso de apelación. Esto es, cuando se dicta una sentencia de primera instancia, esta puede ser apelada. Y en el caso de ser apelada, se eleva a la segunda instancia, a la sala laboral. La sala laboral, luego de una audiencia en la que se escuchan ambos abogados, expide una sentencia llamada sentencia de vista. Y esta sentencia de vista pone fin ¿a qué? A la segunda instancia. ¿Sí? Y luego de eso, ¿qué puede haber? Luego de eso puede haber, no necesariamente, puede haber un recurso de casación. Y en todo caso, con la emisión de la sentencia casatoria o sentencia de casación, se pone fin a la instancia de casación, que no es una tercera instancia, por eso no dice acá tercera instancia. En materia del proceso laboral solo hay dos instancias. ¿Y cuáles son esas dos instancias? Ante el juez de trabajo y ante la sala laboral. Bueno, si hubiera comenzado ante el juez de trabajo, la segunda instancia es la sala laboral.
Oiga, y la Corte Suprema, cuando interpongo mi recurso de casación, no es tercera instancia. Es una instancia de casación, que es distinto. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que ante el juez de primera instancia y ante la sala superior, el juez puede valorar los medios probatorios. Puede valorar los medios probatorios y pronunciarse en base a ellos en la sentencia. Mientras que en el recurso de casación, en ningún momento el juez de casación ingresa a la valoración de los medios probatorios. Simplemente examina el recurso de casación desde el punto de vista de la infracción del derecho. Por eso yo digo, la instancia de casación, bueno, cuando la Corte Suprema conoce solamente lo conoce desde el punto de vista de puro derecho. Ya lo dije, ¿no? Que se haya aplicado correctamente, que se haya interpretado correctamente una norma, que se haya aplicado la norma correspondiente y que se haya respetado los precedentes vinculantes en materia laboral. Pues bien, no todos los procesos llegan a casación también. Hay reglas como aquella de que tiene que ver la cuantía. Tiene que ver la cuantía. Si es menos de esa cuantía, pues no va a casación. Tiene que superar una cuantía. Me parece que es 100 URP. Bueno, ahí hay otras pretensiones que no tienen cuantía, ¿no? Como por ejemplo una reposición por despido incausado. Bueno, los que no tienen cuantía también pueden ir en casación. Pero si tuvieran una cuantía, si fuera un monto líquido, este monto líquido de la sentencia tiene que sobrepasar las 100 URP. Si es menos de 100 URP, no procede el recurso de casación. Pero bueno, la sentencia la entendemos pues como un acto procesal que dicta el juez, con el cual se pone fin al proceso, pronunciándose en una decisión debidamente motivada sobre las pretensiones formuladas por las partes, ¿no? O en todo caso también se pronuncia sobre el recurso impugnatorio. Esto es el juez se pronuncia sobre el recurso impugnatorio, sobre el recurso de apelación, o sea, a través de la sentencia de vista expedida por una sala laboral, llamada también sala superior. Bueno, esto nos da una idea de lo que es una sentencia. Bueno, desde el punto de vista doctrinario y como un tema meramente ilustrativo, las sentencias se clasifican en sentencias declarativas, sentencias constitutivas y sentencias de condena. La declarativa simplemente contiene una declaración respecto de un pleito, de una controversia que se ha discutido en el juicio. Las constitutivas establecen un nuevo estado de una situación jurídica que no existía previamente, esto es que no existía antes que se emita esta sentencia. En tanto que las sentencias de condena contienen un mandato frente a una obligación incumplida. O sea, contiene una orden que debe cumplir el vencido, el perdedor en el proceso. Un ejemplo de una sentencia de condena que es la que se aplica a las sentencias laborales sería aquella sentencia que ordena el pago de beneficios sociales, ¿no? Es un ejemplo típico de una sentencia de condena, pero también sería una sentencia de condena aquella que ordena la reposición en el empleo a un trabajador despedido. O sea, no solamente es sentencia de condena la que contiene una orden de pagar un monto líquido en dinero, también es sentencia de condena aquella que ordena la reposición en el empleo por despido incausado, la nulidad del despido y la consecuente reposición, o cualquier otra sentencia, aun cuando no contenga un mandato de pago de suma líquida. Ahora bien, ingresando a la parte de la estructura. Esta sería la estructura o la formalidad extrínseca, o sea, externa, ¿no?
Desde el punto de vista de su estructura extrínseca, una sentencia contiene una parte que se llama introducción, parte expositiva, parte considerativa y parte resolutiva. Más conocidas son las partes expositiva, considerativa y resolutiva. Esto de la introducción es algo nuevo que yo encuentro en Arévalo Vela, en su libro de Arévalo Vela, que no lo ponen otros autores, pero es interesante porque tiene sustento legal, como vamos a ver. Y en la realidad también existe, eso se plasma en una sentencia. Bien, la parte de la introducción. Según Arévalo Vela, la parte de la introducción está contenida en el inciso 1 y el inciso 2 del artículo 122 del Código Procesal Civil. Y en efecto, esas normas nos dicen que al dictar una sentencia tiene que indicarse el número del expediente, tiene que identificarse a las partes, demandante, demandado, tiene que indicarse lo que es materia de juicio, o acá le dice materia jurídica, objeto del proceso. Además, a ver, por favor, hay alguien que tiene abierto el audio. Lo vamos a identificar y lo vamos a silenciar por toda la clase. Por favor. ¿Cuál es su audio? Bueno, vamos a continuar. La parte de la introducción de la sentencia es lo que va en la parte superior. Siempre va en la parte superior, en la primera parte, digamos, ¿no? Ahí se pone, algunos suelen ponerle sentencia, otros no. Es irrelevante si no se coloca. Se coloca sentencia para diferenciarlo de lo que es un auto, ¿sí? Luego viene el número del expediente que identifica cada demanda. Cada demanda tiene un número de expediente que es único. Se coloca el número del expediente y el año al que corresponde y luego viene un código con el cual se le identifica en el sistema. Identificación de las partes, se coloca demandante, demandado, el nombre del demandante y el nombre del demandado. O sea, si es una persona jurídica, se le coloca el nombre de esta persona jurídica, ¿no? Por ejemplo, Corporación Aceros Arequipa S.A.A. Sociedad Anónima Abierta, me parece que es. Y luego viene la materia jurídica. Por ejemplo, si la demanda, en la materia jurídica se coloca el petitorio principal. Si lo que se está reclamando, por ejemplo, es pago de vacaciones, gratificaciones, ETS y otros, se le pone pago de beneficios sociales. Pero si estuviera reclamando pago de beneficios sociales y además reposición en el despido, reposición por despido incausado, bueno, no podría ser despido incausado. ¿Por qué? Porque van a vías diferentes, pues, ¿no? Reposición por despido incausado se tramita en proceso abreviado, en tanto que pago de beneficios sociales se tramita en proceso ordinario. Bueno, según su cuantía también, ¿no? Según su cuantía. Pero, suponiendo que la cuantía fuera para un juez de paz letrado, usted no le podría acumular reposición por despido incausado, porque si bien es cierto que se tramita en proceso abreviado, este proceso abreviado lo conoce única y exclusivamente el juez de trabajo. Bueno, yo le digo, si se pueden acumular dos, a ver, pago de beneficios sociales y daños y perjuicios. Entonces, solamente se colocaría como materia jurídica ahí, pago de beneficios sociales y otro. Esa sería la materia jurídica. Y luego se coloca el lugar, ICA, y la fecha que se pide. 11 de febrero del año 2021. La fecha se coloca siempre en letras, ¿no? ICA, 11 en letras, 11 de febrero del año 2021 en letras. Y aquí hay un dato que falta, pero que se coloca, es el número de la resolución. Antes del lugar y fecha se coloca el número de resolución y eso se coloca en números arábigos. O sea, lo que nosotros conocemos como números. Si hay un error en ese número, si se advierte posteriormente que el número señalado en la resolución es 15, pero no corresponde, si no corresponde, digamos, 17, pues no se borra. Ese número erróneo, número 15, no se borra. Solo se le coloca una rayita así, encima.
sea, no se borra ni se le coloca corrector, nada, señor. Simplemente usted le coloca una rayita ahí encima del 15 y al costado coloca con lapicero el número correcto 17. Esa es la forma de corregir cuando uno se equivoca en la numeración de una resolución. Eso es para evitar, pues, que se esté, digamos, borroneando y a veces distorsionando el proceso, ¿no? Cosa que se hacía antiguamente, el abogado lo hacía malintencionadamente, ¿no? Para evitar ese tipo de cosas, entonces, se ha dispuesto que simplemente se coloque una raya y al costado el número correcto que corresponde. Entonces, esta sería la parte que corresponde a la introducción. Distrito judicial sí se coloca, pero se coloca en la parte superior. Se coloca Corte Superior de Justicia de Ica, ¿no? Incluso se puede colocar el juzgado, ¿no? Primer juzgado de trabajo de Ica. Eso en la parte de la introducción. Es un aspecto meramente formal que no tiene que ver sobre el fondo del asunto, pero es necesario para identificar a qué expediente corresponde, quiénes son las partes que litigan, en fin, cuál es la sentencia que va a ser, cuál es el número de la sentencia que es materia de apelación, por ejemplo, ¿no? La parte expositiva es una parte relativamente importante. En las sentencias de primera instancia, en la sentencia que expide el juez de paz letrado o el juez de trabajo, tiene esta parte expositiva, ¿no? Que consiste en el resumen después de colocar lugar y fecha. Inmediatamente después se coloca, cuando se trata de una sentencia, se utiliza el término vistos, vistos con B, V, creo que le llaman ustedes ahora, a mí me enseñaron eso como la B chica. Vistos en mayúscula, y luego se hace el resumen de la demanda, se indica las pretensiones y los fundamentos de hecho principales, no se coloca los de derecho, luego se detalla que se dictó el auto admisorio de la demanda y se citó a la audiencia de conciliación, y luego que se presentó el escrito de contestación, lo que se dijo en la contestación, que se pide que se declare infundada o que se declare fundada en parte, y luego hace un relato también resumido de los fundamentos de hecho de la contestación. En este resumen no se ponen los fundamentos de derecho de las partes. ¿Por qué? Porque los fundamentos de derecho van a ser esgrimidos por el juez en la parte considerativa. Entonces acá no se coloca en esta parte expositiva, no se coloca los fundamentos de derecho, ni de la demanda, ni de la contestación. Si hubieran excepciones, igualmente se mencionan la excepción propuesta y la contestación a la excepción. Si hubieran, bueno, y luego se detalla también cuál fue el trámite en la audiencia de conciliación, si hubo conciliación o no, luego en la audiencia de juzgamiento, hasta el alegato final. Y se dice que ha llegado el momento de expedir sentencia. Entonces, en esta parte expositiva se hace un resumen, una síntesis de la demanda, de la contestación, del auto admisorio, de la audiencia de conciliación, de la contestación, de la audiencia de juzgamiento y de los alegatos finales. Con la precisión, si hay excepciones procesales, también tiene que incluirse en este resumen. Incluso si se hubieran postulado cuestiones probatorias, tacha u oposición, la propuesta de la tacha y la absolución de la tacha, y que quedó pendiente para resolverse obviamente con la sentencia, porque si ya hubiera sido resuelta en audiencia, podría mencionarse, pero indicando que ya fue resuelta y el sentido con el cual fue resuelta, ¿no? Se propuso una excepción de caducidad, la misma que una vez absuelta, fue resuelta con la resolución número tal, declarándose infundada. Así sucinto, breve. Bueno, y si está pendiente para resolver, también se hace ese detalle y se dice estando pendiente, dejándose para resolver conjuntamente con la sentencia. Entonces, este es el resumen de la parte expositiva, que es una parte meramente descriptiva, ¿no?
pero en la sentencia de primera instancia son necesarias, porque le sirven al juez superior como una suerte de ayuda a memoria. Le da una idea de lo que se ha tramitado en el proceso. Luego viene la parte más importante de una sentencia. Es la parte considerativa. Y en la parte considerativa, el juez explica los fundamentos de hecho y de derecho. O sea, las razones esenciales desde el punto de vista de hecho y las razones esenciales desde el punto de vista de derecho para fundamentar su decisión. En el caso de que hayan hechos admitidos, pueden haber hechos admitidos, de lo cual se deja constancia en la audiencia de juzgamiento, aun cuando existan hechos admitidos, esto no releva de la obligación al juez de fundamentar la sentencia en derecho. Toda sentencia tiene que tener una justificación o una motivación en derecho, es decir, en la aplicación de la ley correspondiente. Está bien, se admitieron hechos, correcto, pero al momento de resolver o sentenciar, usted tiene que exponer los fundamentos del derecho por los cuales esos hechos admitidos le producen convicción y generan un derecho para la contraparte. La parte considerativa es la parte más importante. ¿Y cómo identificamos una parte considerativa en una sentencia? Porque va a utilizar siempre el juez el término y considerando. Así, y lo va a poner en mayúsculas. Y considerando, y luego vienen los fundamentos. Primero, segundo, tercero, cuarto, y así sucesivamente. Y siempre esos fundamentos, esa enumeración siempre se va a hacer en letras también. Primero, segundo, tercero, se va a hacer en letras, no se utilizan números. Quizás ya si usted quiere poner dentro de ese primer fundamento hacer otra enumeración, quizás ahí pudiera utilizar usted en números. Es decir, por ejemplo, primer fundamento, usted hace una exposición de unas 4 o 8 líneas. Cada considerando tampoco tiene que ser muy extenso. De manera muy excepcional, para no romper la hilación, la idea podría ser un fundamento extenso. Pero por lo general, cada fundamento tiene que ser breve, 4 líneas, 8 líneas. No hay un mínimo y un máximo, pero hay que tener una idea de proporción. En algunos casos, para no romper la idea, bueno, puede tener más de 8, ¿no? Puede ser un fundamento extenso. Pero eso es muy raro. En los fundamentos de hecho y derecho, en realidad lo que hay que hacer es hay que redactar el contenido de la debida motivación de la resolución judicial. Cuando nos dice fundamentos de hecho y derecho, nos está hablando de la debida motivación que debe contener toda sentencia. ¿Y qué se entiende por debida motivación? Por debida motivación se entiende esto que está aquí. Se entiende la exposición de los fundamentos de hecho y derecho. Y de manera implícita aquí, cuando nos habla de fundamentos de hecho, nos está hablando de fundamentos probatorios. Porque no basta la mera exposición de hechos alegados por las partes, sino se tiene que decir si estos hechos están probados o no han sido probados. Para eso, dentro de la sentencia se realiza la exposición de la valoración de los medios probatorios. O sea, dentro de los fundamentos, de hecho, se entiende que está la valoración de los medios probatorios, porque todo medio probatorio está vinculado a un hecho. El medio probatorio no puede ser ofertado, propuesto en abstracto. Todo medio probatorio está destinado a probar un hecho. Por eso, cuando usted ofrece sus medios probatorios en la demanda o en la contestación, la ley laboral, la ley procesal laboral le exige. ¿Le exige qué? Eso ha sido materia de práctica. Le exige que usted diga qué quiere probar con cada prueba. Y en la práctica yo he advertido que la mayoría no dice lo que quiere probar. Y eso ha tenido que ver con que la nota sea más alta o sea más baja.
la nota de la práctica. Aquel que ha dicho lo que quiere probar, evidentemente se le ha puesto una nota superior. Aquellos que no han dicho lo que quieren probar con su prueba en la práctica, simplemente han dicho, ofrezco tal prueba, pero sin decir qué quiere probar, obviamente han tenido nota menor. Porque eso se les remarcó una y otra vez. Pero al parecer, y estamos en la última clase previo al examen final, al parecer, algunos se anotan y no prestan atención a la clase. Ese es uno, supongo que es así porque yo no puedo visualizarlos a cada uno de ustedes. Lo otro, realizan la práctica sin revisar el PPT, porque aun cuando no hubieran escuchado la clase, pues en el PPT se les dice claramente lo que tienen que hacer. Eso lo digo con relación a otra práctica, la práctica en la cual se le dijo, oiga, propongan una excepción de incompetencia, propongan una excepción, hagan el petitorio de una excepción. Y hacen excepción de incompetencia y todo me dicen que se ordene anular todo lo actuado y se declare la conclusión y archivo del proceso. E invocan el artículo tal, inciso tal del artículo tal del Código Procesal Civil. No es así, pues. Porque en el PPT está claro, y eso se le habló también, se le dijo, se le explicó. Señores, cuando se trata de una incompetencia por razón de materia, cuantía, territorio, se anula todo lo actuado ante el juez incompetente. Y la ley literalmente, textualmente dice, se remite al juez competente. Bueno, entonces, va a ser importante que a la hora de estudiar para el segundo parcial, pues revisen el PPT. Revisen el PPT y revisen el artículo que se le pone en el PPT. ¿No? Como en este caso, por ejemplo, estamos hablando de la parte considerativa de una sentencia y le estamos poniendo primer párrafo, aunque hay un error ahí ortográfico, es primer párrafo del artículo 31, pues tienen que no solamente leer lo que dice el PPT aquí, sino ingresar a revisar lo que dice el primer párrafo del artículo 31 de la ley. Bien. Parte considerativa, la parte más importante de una sentencia. Contiene fundamentos de hecho y derecho. Y eso es, en otras palabras, debida motivación. Y la debida motivación, señores, es un derecho y es un deber. Es un derecho de la parte y es un deber del juez. Y la debida motivación significa exponer los fundamentos de hecho y de derecho. Pero no queda ahí. Estoy ampliando este contenido. Los fundamentos de hecho implican exponer, yo le llamo fundamentos probatorios. En otra palabra, exponer la valoración de los medios probatorios que corroboran los hechos contenidos en la demanda o en la contestación. O las pruebas que desestiman las afirmaciones formuladas en la demanda o en la contestación. Porque alguien puede haber afirmado, por ejemplo, oiga, nunca me pagaron mi CTS durante 10 años. Y el empleador contesta y acompaña todas las boletas de pago firmadas por el trabajador de los 10 años. Ejemplo. Obviamente que el empleador ha probado que sí le pagó, por lo tanto se desestiman los hechos de la demanda y se desestima esa pretensión relativa al pago de CTS por 10 años, porque el empleador cumplió con probar que sí pagó, pues, con la boleta de pago debidamente firmadas por el trabajador. Entonces, en una sentencia se hace también valoración de los medios probatorios, ¿sí? Como un agregado nada más, como un agregado, una sentencia tiene un silogismo. Es más, una sentencia tiene, según sea cada caso, tiene uno o más silogismos. ¿Qué es un silogismo? Pues es el razonamiento básico, ¿no? Según la lógica formal, contiene una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Según la lógica jurídica, contiene una premisa jurídica, una premisa de hecho y una conclusión o fallo.
o parte resolutiva. Entonces una sentencia contiene básicamente un silogismo, pero en realidad una sentencia tiene varios silogismos. Pero una sentencia no es única y exclusivamente varios silogismos, sino que contiene valoraciones probatorias, contiene doctrina, contiene jurisprudencia, incluso puede tener, digamos, fundamentos de tipo científico, como por ejemplo cuando se trata de una pericia médica, una pericia grafotécnica, pero siempre dándole el fundamento de derecho que corresponde. Es decir, ejemplo, si se está resolviendo en sentencia pago de vacaciones, gratificaciones y CTS, se tiene que indicar las leyes que sustentan las vacaciones, las gratificaciones y las CTS. Por eso, en esta parte no lo he puesto aquí por escrito, pero lo digo ahora y va a quedar grabado en el aula virtual. Esta parte considerativa de la sentencia tiene que ver con la debida motivación, y con el inciso quinto del artículo 139 de la Constitución del Estado. ¿Qué nos habla ese inciso de la Constitución del Estado? Nos habla de la debida motivación y nos dice que toda sentencia tiene que tener una fundamentación escrita, y la fundamentación tiene que ser de hecho y derecho, con mención de la ley aplicable. La propia Constitución nos dice con mención de la ley aplicable. Pero la debida motivación no solo está en el inciso quinto del artículo 139 de la Constitución del Estado. También la encontramos en el inciso tercero del artículo 139 de la Constitución del Estado. Y bueno, alguien dirá, de repente ingresa a buscar por internet el inciso tercero del artículo 139 de la Constitución del Estado y dirá, oiga, ¿y dónde está? Yo solamente encuentro acá que habla del debido proceso y la tutela jurisdiccional. ¿Cierto? El inciso tercero del artículo 139 de la Constitución del Estado nos habla del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. No nos habla del debido proceso, pero según la doctrina 1, según el Tribunal Constitucional, el debido proceso contiene un derecho implícito y ese derecho implícito es el de la debida motivación de todas las resoluciones judiciales. Es decir, que la debida motivación de todas las resoluciones judiciales es un derecho implícito del debido proceso. Eso, obviamente, la Constitución no define, no da conceptos de todos los principios que contiene. Pero estamos acá poniendo de relieve que la debida motivación de todas las resoluciones judiciales es un derecho que está contenido en el inciso quinto y en el inciso tercero del artículo 139 de la Constitución del Estado. Es decir, es un derecho de rango constitucional, cuya infracción, cuya omisión da lugar pues a la nulidad de la sentencia, ¿no? Si se trata de una sentencia que no contiene una debida motivación de hecho y derecho, obviamente que es una sentencia nula. Pero eso será dicho ya, si estamos frente a una sentencia de segunda instancia, eso será dicho en casación. Y eventualmente en el caso de que el recurso de casación no le dé la razón, ¿qué se puede hacer? Ahí queda, ahí termina. Sí, pues ahí termina el trámite ante la justicia ordinaria. Ahí termina el trámite ante la justicia ordinaria. Pero como, a ver, le pido al que tiene su audio abierto y está, digamos, interrumpiendo la clase, que apague su audio. Que apague su audio. Bueno, parece que hay un vehículo se está acoplando. A ver, por favor. Bueno, a ver, le pido a la parte que se está acoplando ese ruido. Yo lo detecto, yo lo voy a silenciar y lo voy a excluir de la clase. Bueno, vamos a continuar. La parte resolutiva es la última parte de una sentencia.
El mismo artículo 131 de la nueva Ley Procesal de Trabajo en su segundo párrafo nos dice pues que la sentencia en su parte resolutiva, ¿cuál es la parte resolutiva de la sentencia? Yo creo que eso es claro, es la parte que dice se resuelve, a veces dicen fallo, utilizan estos términos, ¿no? Esa es la parte resolutiva, donde está ya lo que se decide. Entonces, en la parte resolutiva el juez tiene que pronunciarse sobre todas las articulaciones o medios de defensa propuestos por las partes y sobre el fondo de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se le llama articulaciones? Bueno, articulaciones suele llamarse a las nulidades que pueden proponerse en el trámite del proceso. Nulidades incidentales, que el juez no la ha resuelto en el trámite del proceso, la ha dejado para resolverlo con la sentencia. Entonces, por articulaciones entendemos nulidades. ¿Qué otra cosa puede ser? Por articulaciones también entendemos las cuestiones probatorias, la tacha o oposición que se haya formulado en el trámite del proceso y el juez lo dejó para resolverlo con la sentencia. A eso se refieren las articulaciones, a las nulidades y a las cuestiones probatorias. ¿Y cuáles serían los medios de defensa? Bueno, yo entiendo por medios de defensa a las excepciones procesales que se puedan haber propuesto. Excepciones procesales que se puedan haber propuesto y luego de su trámite el juez lo dejó para resolverlo con la sentencia. Entonces, si hay nulidades, si hay cuestiones probatorias y si hay excepciones, el juez tiene que resolverlas en la parte considerativa, exponiendo los fundamentos de hecho y derecho. Y luego en la parte resolutiva dirá fundada la nulidad, infundada la nulidad, improcedente la nulidad, fundada la tacha, infundada la tacha, fundada la oposición o infundada la oposición. Tiene que pronunciarse en la parte resolutiva. Igual, fundada la excepción, infundada la excepción. A eso se refiere cuando dice que en la sentencia el juez se pronuncia sobre articulaciones y medios de defensa, que yo lo llamo medios de defensa formales. ¿Por qué? Porque luego también este concepto que nos da el profesor Javier Arévalo Vela nos dice también, se pronuncia sobre el fondo de la demanda. ¿Y qué es el fondo de la demanda? Ya hemos hablado lo que es el fondo de la demanda. Pues pronunciarse en sentencia sobre el fondo de la demanda significa pronunciarse sobre las pretensiones materia de juicio. Ejemplo, en la demanda se peticionó vacaciones, gratificaciones, CTS. ¿Cuál sería el fondo de la demanda? Vacaciones, gratificaciones y CTS. Ese es el fondo de la demanda. Y el juez tendrá que decir en la parte resolutiva, fundada la demanda o fundada en parte la demanda. Sobre pago de vacaciones, gratificaciones y CTS. En consecuencia, ordeno pagar la suma de 30.000 soles por las pretensiones solicitadas, con el siguiente detalle, 2 puntos. 1, vacaciones 10.000, gratificaciones 10.000, 3, CTS 10.000. La suma de todo suma el monto total, que son 30.000 soles. Es decir, cuando se ordena pagar una suma de dinero, una suma líquida, debe indicarse el monto líquido. Y cuando se pronuncia sobre el fondo de una demanda, puede ser declararse fundada en forma total o en forma parcial. Pero bueno, no se dice fundada totalmente, fundada parcialmente. Lo que se dice es, si es total, se dice simplemente fundada. El término fundado o fundada se entiende que está declarando fundada totalmente, o sea, todas las pretensiones. Pero si dice fundada en parte, se está pronunciando solamente sobre alguna de ellas. Y tendrá que precisar cuál es la pretensión que declara fundada en parte. Y también cuál es la pretensión que está desestimando. O sea, por ejemplo, fundada en parte, pago de vacaciones y gratificaciones. Ordeno pagar tal monto. E infundado, el pago de CTS. Tiene que hacer esta precisión para que el demandante, que se siente afectado porque le han rechazado su pretensión de CTS, pueda apelarla si lo considera conveniente. Bien. Entonces, esta es la parte resolutiva. Una sentencia resuelve ya todas las articulaciones, todos los medios procesales de defensa, todas las defensas procesales y también se pronuncia sobre el fondo de la demanda.
de manera excepcional, como dijimos anteriormente en la definición, podría declarar improcedente la demanda. Pero eso es muy raro. ¿Por qué la improcedencia de la demanda? Porque al momento de calificar pudiera haber omitido una debida calificación, pudiera haberse equivocado. Y si hay un error, entonces ahí vuelve a calificar nuevamente la demanda. Si esto, digamos, es una omisión grave que tiene incidencia en el proceso, pues el juez está autorizado por ley para en la sentencia volver a calificar nuevamente la demanda y declararla improcedente si fuera el caso legalmente. O sea, pudiera ser, por ejemplo, que no tenga legitimidad para obrar, pudiera ser que no tenga interés para obrar. Esa improcedencia siempre tiene que estar fundada en cualquiera de los incisos del artículo 427 del Código Procesal Civil. Bien. En la sentencia también se ordena el pago de intereses legales y el pago de costos procesales y costas. Sobre esto de aquí vamos a hablar luego, sobre los intereses legales y las costas y costos. Bien. ¿Cuáles son las formalidades intrínsecas? Javier Arévalo Vela no nos habla de las formalidades intrínsecas. Sin embargo, desde el punto de vista constitucional, las formalidades intrínsecas estarían dadas por la debida motivación fundado en el derecho. Esto es que desde el punto de vista intrínseco tendría que haber necesariamente una fundamentación en derecho. ¿Y esto qué significa? Significa y está relacionado con el principio de congruencia. A ver, de eso hablamos, no lo hemos desarrollado, pero les voy a explicar. Por el principio de congruencia se entiende que una sentencia, toda sentencia, civil o laboral, tiene que ser congruente. ¿Y a qué se refiere la congruencia? Se refiere a que tiene que haber una concordancia entre lo pedido y lo resuelto. O sea, tiene que haber una concordancia entre la petición, entre las pretensiones peticionadas y las pretensiones ordenadas en la parte resolutiva de la sentencia. A eso se refiere que haya congruencia, principio de congruencia. O sea, una sentencia es congruente cuando resuelve lo pedido. Y una sentencia sería incongruente cuando no resuelve lo pedido o ordena pagar lo no pedido. Y de ahí también se habla de los vicios de incongruencia. ¿Cuáles serían estos vicios de incongruencia? Uno, electra petita. Eso lo han visto ustedes en derecho procesal civil. Yo estoy acá, digamos, haciendo un resumen para entrar a explicar la facultad ultra petita que se aplica en el campo laboral. Electra petita es cuando el juez en sentencia le da a la parte lo que no ha pedido, lo que nunca pidió en el petitorio de la demanda, lo que nunca estuvo fundamentado, no hay fundamentos de hecho, no hay pruebas. Sin embargo, el juez en la sentencia le ordena pagar una pretensión que nunca pidió. Eso es extra petita y eso es nulo. Eso tiene como sanción la nulidad de la sentencia. ¿Por qué? Por un vicio de incongruencia. Cuando se comete un vicio de incongruencia, se está afectando la debida motivación. ¿Quién ha dicho eso? La Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Y ya está también a la doctrina. El otro vicio es el infrapetita. ¿Y qué es el infrapetita? Dar menos de lo pedido. ¿No? Pero en el sentido de pretensión. Esto es, ejemplo, se piden 3 pretensiones: vacaciones, gratificaciones y CTS. El juez al sentenciar le da los 2 primeros, pero no resuelve, no se pronuncia sobre la CTS.
Es decir, omite resolver la CTS, tanto en la parte considerativa como en la parte resolutiva. Eso se llama infrapetita. Señor, yo pedí 3 pretensiones y usted me está dando solo 2. Y me ha denegado tácitamente una pretensión, pero sin exponer razones. Eso es un vicio infrapetita, y también tiene como causal, es causal de nulidad de la sentencia. El superior va a declarar nula la sentencia para que el juez se pronuncie, el juez de primera instancia se pronuncie sobre la CTS que ha sido omitida. Estos son vicios de incongruencia. Ahora bien, ¿qué es el ultrapetita? ¿El ultrapetita sería también un vicio? No. El ultrapetita, como decimos acá en el PPT, es una facultad que la ley le otorga al juez laboral. Únicamente al juez laboral, porque tiene sustento en el artículo 31 de la ley 29.497. ¿Qué es la facultad ultrapetita? Es la autorización que se le otorga a un juez laboral para otorgar más de lo que ha pedido en la demanda. Por el ultrapetita entendemos que un juez laboral puede ordenar el pago de sumas mayores a las que han sido peticionadas en el petitorio de la demanda. Pero esta facultad tiene 2 requisitos, digamos. 1, que haya un error de cálculo en los derechos peticionados. Y 2, que haya un error en la invocación de la norma que aplica el demandante. Es decir, para que el juez laboral ordene el pago de sumas mayores, tiene que darse estos 2 presupuestos. El juez laboral no puede ordenar pago de sumas mayores porque se le ocurre, porque le cae en simpatía, porque le ha generado compasión una de las partes. No, no, no. Tienen que darse estos 2 presupuestos. Y si no, sería una decisión arbitraria, que puede ser apelada y el superior va, ahí sí va a corregir. El superior va a corregir. La sala laboral corregiría el error del juez cuando bajo el amparo de la facultad ultrapetita ordena pagar sumas mayores sin que se hayan dado estos 2 presupuestos, porque sería una decisión arbitraria, una decisión parcializada. Estaría favoreciendo una parte sin justificación legal, porque la facultad ultrapetita es una facultad que le da el juez, que se le da al juez por imperio del artículo 31 de la ley 29.497. Facultad ultrapetita es una facultad exclusiva del juez laboral. No la tiene ningún otro juez, menos el juez civil. Bien, vamos a explicar el error de cálculo de los derechos demandados. Error de cálculo de los derechos demandados. Se refiere cuando se solicita, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una sola pretensión, se solicita, por ejemplo, pago de gratificaciones y se dice, solicito 10.000 soles. Según el cálculo del demandante es 10.000 soles. Pero el juez, en su revisión, hace sus cálculos con ayuda del contador y establece que le corresponde 30.000 soles por las gratificaciones peticionadas. Ha habido un error de cálculo. El demandante calculó mal y sacó solo 10.000, pero haciendo una revisión correcta, se determina que le corresponde 30.000 soles. El juez, usando la facultad ultrapetita, ordena pagar los 30.000 soles. A eso se refiere, error de cálculo. Y el otro, error en la invocación de las normas. Esto se refiere cuando se solicita una pretensión, pero se invoca en la demanda una norma equivocada y se pide una cantidad menor por aplicación errónea de esa norma. Un ejemplo es en el caso de las vacaciones. Las vacaciones se pagan de 3 formas. Vacaciones truncas tiene una forma de pago, las vacaciones anuales ordinarias tiene otra forma de pago y las vacaciones no gozadas tiene otra forma de pago. Un ejemplo acá sería, oye, solicita pago de vacaciones por 5 años. Pago de vacaciones no gozadas durante 5 años. Y invoca una norma determinada del decreto legislativo 713
y dice, solicito, y vamos a suponer que ganaba 1.000 soles mensuales, por 5 años, dice, me corresponden 5.000 soles. Pero el juez revisa la norma y ve que se ha equivocado, pues. ¿Por qué? Porque las vacaciones no gozadas se pagan triple. Se paga triple. ¿Y cómo es eso que se paga triple? La propia ley lo dice. Uno, un sueldo te corresponde por haber trabajado en tus vacaciones, cuando debías descansar. El segundo sueldo es por tus vacaciones mismas, porque tú tienes derecho a un sueldo sin trabajar. Y el tercer sueldo es la indemnización por haberte hecho trabajar en tus vacaciones. Son 3 sueldos. Pero como ya le pagaron una por su trabajo, quedarían 2. La de sus vacaciones y la indemnización. 2 sueldos. Entonces, si gana 1.000 soles mensuales, serían 2.000 soles. 2.000 por 5 le correspondería 10.000 soles. Y el juez va a ordenar que le paguen 10.000 soles. Eso es cuando hay error en la invocación de la norma que se aplica, según error del demandante. Error del demandante. Y el juez lo corrige. Entonces, eso tiene que ver con la facultad ultra petita. Bueno, esta parte de acá ya la conocemos, lo hemos dicho cuando hablamos del proceso ordinario laboral y el proceso abreviado laboral, ¿no? Concluidos los alegatos finales, el juez puede de inmediato dictar el fallo de la sentencia o en un lapso de 60 minutos, ¿no? ¿Qué es el fallo de la sentencia? La parte resolutiva. Ya dijimos, ¿no? O si no, el juez se reserva para emitir la sentencia dentro de 5 días hábiles siguientes y cita a las partes, según la ley, al juzgado para notificarle la sentencia. Ahora, con la modificación de la pandemia, bueno, la notificación es electrónica. Bueno, según la ley, cuando había que ir al juzgado, la notificación tenía que producirse el día y hora indicado. Ahora, con esto de la notificación electrónica, pues se puede notificar en la casilla hasta las 23:59 minutos del día, del quinto día. 23 horas con 59 minutos del quinto día hábil. O del día que se le indique que se le va a notificar, porque puede notificarlo antes de los 5 días también. Las costas y costos. Bueno, las costas son los gastos judiciales. ¿Qué son gastos judiciales? Por ejemplo, el pago de tasas. Los costos son los honorarios del abogado de la parte vencedora, más el 5% para el colegio de abogados. Y ojo, hay que diferenciar entre costos que ordena el juez, el monto de los costos que ordena el juez y el monto de los honorarios que se pactan por contrato. Si usted pacta por contrato 50.000 soles por sus honorarios profesionales, no espere que el juez le dé por costo 50.000 soles. El juez va a hacer otro tipo de valoración y puede darle 2.000 soles, 5.000 soles, en fin. Por eso hay una diferencia. Si bien es cierto, tiene relación con los honorarios, el juez cuando fija costos no está obligado por el contrato de honorarios que usted le presenta. El contrato que usted le puede presentar es meramente referencial, porque en realidad el juez no se funda en el contrato, se funda en las incidencias, en las actuaciones del proceso. Bien, en cuanto a costos, el Estado, con la nueva ley 29.497, puede ser condenado al pago de costos ahora. ¿Por qué? Porque la Constitución del Estado, el artículo 47 de la Constitución del Estado, dice que el Estado está exonerado de los gastos judiciales, es decir, está exonerado de costas, pero la Constitución no reconoce que esté exonerado de costos. Por tanto, la norma de la ley procesal es completamente legal, es completamente constitucional, en cuanto dispone que el Estado puede ser condenado al pago de costos, como ocurre ahora, ¿no? Los gobiernos locales, gobiernos regionales son condenados al pago de costos. Bien, y para ir ya terminando, le he agregado algo que no estaba en el sílabo, que el recurso de apelación de la sentencia. Para apelar de una sentencia hay que tener en cuenta estos requisitos. Uno, el recurso de apelación se presenta ante el propio juez que pidió su sentencia. ¿En qué plazo debe hacerlo? En el plazo de 5 días hábiles, contados desde el día siguiente de su notificación, o citadas las partes para su notificación. Pero esto es según la ley procesal de trabajo, pero ahora hay una modificatoria, porque ahora la notificación no es personal, es por
casilla o dirección electrónica. En ese caso se aplica una norma ahí. Cuando la notificación es electrónica, me parece que el plazo corre desde el segundo día de notificado o depositada la sentencia en la casilla electrónica. Eso, bueno, lo dejo para que ustedes lo investiguen, ¿no? Pero el plazo es 5 días hábiles. ¿Desde cuándo se cuenta? Ahora que es notificación electrónica, me parece que es del segundo día. Eso es una tarea que la dejo para ustedes. Tercero, hay que pagar la tasa judicial, incluso cuando es trabajador. El trabajador debe pagar, cuando excede las 70 URP, el 50% de la tasa judicial. Cuando excede. Si es menos de 70 URP, es gratuito. Obviamente que el empleador en todos los casos tiene que pagar. En todos los casos tiene que pagar. Bien, con esto, señores, el recurso de apelación también es objeto de subsanación. Si usted no expresa los agravios, no acompaña la tasa judicial, no tiene firma del abogado, no tiene firma del recurrente o demandante, se le da 5 días para que subsane. Si no lo subsana en 5 días, el recurso de apelación es declarado improcedente. La sala superior, en el caso de que el juez no evalúe los requisitos de la apelación y eleve el expediente al superior, la sala superior nuevamente va a revisar que usted haya pagado la tasa completa, que esté firmada por el abogado o por el recurrente. Si no, si advierte que igual hay omisión, la sala le da un plazo nuevamente para que usted subsane. Si no lo subsana, rechaza, declara nulo el concesorio e improcedente el recurso de apelación. Bien, señores, con esto hemos terminado esta clase rápidamente. Vamos a proceder a pasar la lista. A ver ahora qué hacemos, señores. Este es el tema que aquí me trabé, señores, en este momento. Y ahora sí. Voy a pasar a... La lista, señores, nos queda pocos minutos para hablar del segundo parcial. A ver, por favor, presten atención. Acosta Pineda Máximo. Alvarado Camargo Yérica. Presente, doctor. Cagua Oré. Carmona Flores. Presente, doctor. Castañeda Inchicaque. Cabero Hernández. Presente, doctor. Bien. Coragua Prado. Cochachi Suárez Yuri. Presente, doctor Cochachi. Bien. Buenas Cornejo tardes. Flores. Cruz Chambi Karen. Cueto Taipe Karen. Doctor Cornejo presente, disculpe. Muy bien. Cueto Taipe Karen. Dueñas Fierro. Espino Hostia Lisbeth. Presente, doctor. Bien. Falcón Guerra. Falcón Guerra Carlos. Bien. Flores Rojas. Flores Rojas. Galvez Arquiñiva Edwin. Galvez Arquiñiva, presente, doctor. Bien. García Rivas. Presente, doctor. Bien. Geldres Caña María. Presente, doctor. González Asensio. Presente, doctor. Guevara Fuentes. Gutiérrez Presente, Tito. doctor. Guevara. Fuentes, presente, doctor. Bien. Gutiérrez Tito. Presente, doctor. Bien. Herencia Bendezú. Buenas tardes, doctor. Presente. Ya. Bien. Apague su audio, Ciro.
Hernández Bendezú, Jorge. Hernández Ticyahuanca, Víctor. Guamán Palomino, Carlos. Presente, doctor. Buenas tardes. Bien. Jiménez Espinosa. Jiménez Espinosa. Lucero Altamirano. Bien. Presente, doctor. Ya, Lucero Lucero Presente, doctor. Altamirano, Fabio. Bien. Macotela Paco, Juana. Presente, doctor. Buenas noches. Malqui Gómez, Denis. Presente, doctor. Buenas tardes. Mamani Tipo, Rogelio. Marzano Rojas, Rolando. Morales Miranda, Miguel. Morales Garavito, Jaime. Presente, doctor. Presente, doctor. A ver, presente. Marzano, presente. Sí, doctor. Buenas tardes. Presente, Marzano. Bien, Morales Miranda. Morales Garavito. Presente, doctor. Buenas tardes. Bien, Morón Maguiño. Olivera Ramírez. Ore Feria. Presente, doctor. Olivera. Bueno, Ore Feria. Presente. Olivera, doctor. Presente. Ya, muy bien, muy bien. Ormeño Gutiérrez. Presente, doctor. Pariona Quispe. Presente, doctor. Peceros Ramos. Peralta Bernaola. Buenas tardes, doctor. Presente. Uría Janto. Presente, doctor. Quispe Torres. Quispe Zairitupac. Presente, doctor. Ramos Torres. Presente, doctor. Rojas Flores. Rojas Remolino. Presente, doctor. Rojas Flores. Roja Remolino, presente, doctor. Allá, correcto. Sánchez Mucha. Presente, doctor. Santiago Andrés Rita. Santiago Andrés Rita. Soriano Salcedo. Presente, doctor. Buenas tardes. Suine Ivón. Presente, doctor. Buenas tardes. Vera Núñez. Vilca Pizango. Presente, doctor. Vilca Pizango. Buenas tardes. Vilca Antonio. Presente, doctor. Buenas tardes. Vilca Toma Pedraza. Y Sanabria Wilca. Bueno, estos son todos los asistentes. ¿Alguien? Profesor, buenas tardes. Cueto Taipe. ¿Tu nombre? Cueto Taipe. Ya, correcto. ¿Alguien más? Doctor, buenas tardes. Olivera Ramírez Morelia, por favor. Ya le tomé la asistencia a Olivera. ¿Alguien Ya. más? Doctor, disculpe, Morón Maguiño. Morón Maguiño, correcto. ¿Quién más? Ya, bien, señores. Hemos concluido esta clase. Disculpe, una consulta. Sí. Dígame. No sé si le habrán informado que el compañero Cagua no puede asistir por lo que está mal de salud. No, desconocía yo. En todo caso, ese es... Sí, doctor, el día de ayer entró a UCI. Tiene COVID. Bueno, es lamentable. En la noche entró a cama UCI, por eso Es lamentable, tenemos no que molestar sabía. para que le apoye con lo de la asistencia al No compañero. podría. No puedo. No puedo hacer eso. Porque, en todo caso, Dios mediante, pues, que se recupere, tendrá que justificar. No, imagínense, pues, yo le pongo asistencia y No, sí sabemos, doctor, pero... luego eso trasciende, ¿cuál es la responsabilidad que tengo yo? No se puede. Sí, lo único que puedo hacer, ¿no? Nosotros, bueno, ¿qué podemos hacer por él? Simplemente rezar, pues, ¿no? Rezar por él y que ojalá que lo atiendan los médicos como debe ser.
Es una situación muy lamentable, por cierto, de la cual no estamos libres ninguno de nosotros. Porque este virus es un virus invisible. Y debemos, pues, tomar todas las precauciones, ¿no? Seguir las reglas básicas, ¿no? Que ya ustedes la conocen, no las voy a repetir. Pero de verdad que lo lamento. Doctor, disculpe, Paola Vilcatoma en la lista, mi audio estaba fallando. Su nombre, dígame. Paola Vilcatoma, ¿Vilcatoma qué? Pedraza, Vilcatoma Pedraza. Ya, correcto. Correcto. Entonces, les decía yo que esta fue la última clase teórica, la próxima es la práctica. Ya tenemos ya el rol de examen incluso, es el miércoles 17. Hay que coordinar con ustedes y con su delegado. Van a entrar en el examen, les digo, todas las clases. Poniendo de relieve que hay clases que son más importantes, unas clases son más importantes que otras, ¿no? Y yo, cuando hablé en la misma clase, le dije, una de las clases más importantes para mí como docente es la clase relativa a la prueba. Y yo incluso dije que no debería ser una sola clase, sino así como se puso las excepciones 2 clases, la prueba debería ser 2 clases, por lo menos, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerdo haberles dicho un adagio que hay sobre el tema. Tanto da no probar que no tener el derecho. Bueno, si no lo dije, lo estoy diciendo ahora. Tanto da, es un aforismo jurídico muy antiguo, tanto da no probar que no tener el derecho. En otras palabras, si no pruebas, no tienes derecho. Más claro todavía, si no pruebas, ya perdiste el juicio, sea como demandante o como demandado. Entonces, la trascendencia y la importancia del tema del derecho a la prueba es grande, es enorme, que a veces no se sabe sopesar al momento de elaborar un sílabo, ¿no? Por eso yo propongo, es una propuesta, por cierto, a futuro, que la clase relativa al tema debería ser 2 clases, como mínimo, ¿no? Por lo tanto, esa es una clase, para mí, una de las más importantes. Otra clase que es importante porque, como se dijo en aula, la mayor cantidad de procesos se tramitan en esa vía. ¿Cuál es la clase que considero también muy importante? Es la clase relativa a la proceso ordinario laboral. La mayoría de los juicios se tramitan en proceso ordinario laboral. Yo diría que un 80-90% de procesos. Por lo tanto, es una clase muy importante. Otra clase importante también es la del proceso abreviado laboral. El proceso abreviado laboral, ¿por qué? Porque allí se tramitan temas relativos con los derechos fundamentales, como cuáles, por ejemplo, aparte si nosotros conocemos proceso abreviado laboral, prácticamente conocemos si conocemos proceso ordinario laboral, prácticamente conocemos proceso abreviado laboral, con algunas diferencias que están en el PPT y se dijeron en la clase virtual. Ahí se tramitan derechos muy importantes que son de rango constitucional. Cuando se tramita, por ejemplo, ¿qué? La reposición por despido incausado, reposición por despido fraudulento, o se tramitan derechos vinculados con la libertad sindical que está reconocido en la Constitución del Estado. Y cuando hablamos de reposición por despido incausado, reposición por despido fraudulento, estamos hablando del derecho al trabajo. Aun cuando nuestra Constitución no lo diga de manera explícita, el Tribunal Constitucional en varias sentencias ha dicho bien claro que, digamos, frente a un despido, la protección adecuada no solamente es el pago de una indemnización por despido arbitrario, como lo dice la ley, sino que también la protección contra el despido arbitrario es, según lo elija el trabajador afectado, la posibilidad de que sea repuesto en el trabajo. Por lo tanto, se refiere a derechos de rango constitucional. Por eso, para mí, el proceso abreviado también es muy importante. Luego, el otro que también es importante son las defensas procesales, las clases relativas a las excepciones procesales que se trataron en 2 clases. Porque tiene que ver con los medios de defensa muy importantes que se utilizan en los procesos
laborales, ¿no? Entre ellas destacan la excepción de caducidad, la excepción de prescripción extintiva, que tienen su propia normativa en el ámbito laboral. Bueno, esta es una referencia más o menos de cuál es el enfoque que hace el docente al momento de elaborar la prueba. Obviamente, hemos tratado de todo, hemos explicado todo lo más importante, pero entre todos hay algunos que son mucho más importantes que otros. ¿Cuál es el tipo de preguntas que va a venir? Idéntico que el anterior, verdadero o falso. Entonces, aquel que ha estudiado va a tener nota aprobatoria. ¿De dónde va a venir el examen? Bueno, de las clases que están colgadas en el aula virtual, pero no creo que haya tiempo para que puedan repasar todas las clases que están en el aula virtual. El PPT ha sido colgado, a sugerencia de uno de sus compañeros, me parece que ya se colgó el PPT. Faltaría, incluso creo que esta última clase también ya está colgada en el PPT, ya está en el aula virtual. Por lo tanto, yo les recomiendo que revisen el PPT. Pero no solamente que revisen los conceptos, las definiciones, las clasificaciones que hay, sino deben revisar sobre todo, si yo cito un artículo de la Ley Procesal de Trabajo, Ley 29.497, o le llamo también en mayúscula NLPT, ¿no? Nueva Ley Procesal de Trabajo, pues revisen ese artículo. Ahora tienen facilidad, si no tienen el libro, no lo compraron, pues tienen facilidad de vía internet acceder a la Ley Procesal de Trabajo y revisar ese artículo. Y eventualmente lo pueden imprimir. Yo tengo entendido, bueno, mire, estamos acabando la clase y acá recién se acerca un compañero suyo. Yo tengo entendido que el examen es único, no hay sustitutorio. Y efectivamente no hay sustitutorio porque ya no hay tiempo, ya ha salido el cronograma para el inicio de las nuevas clases ya, que se va a dar en el mes de marzo. Entonces el docente tiene una semana, un par de semanas para entregar actas. Por eso yo le pido, mañana tenemos nuestra última práctica, desde ya le voy adelantando para que vayan buscando. La práctica va a consistir en la redacción de una sentencia. Sí, eso es complicadito, ¿no? No le pido la perfección, pues. Vayan repasando este PPT en lo que concierne a la redacción de una sentencia. Se le pide que la sentencia que ustedes redacten como grupo, pues tenga la parte considerativa y la parte resolutiva. No pido la parte... Profesor, disculpe. Sí. Dígame. Pero la otra práctica de la semana todavía. ¿Cómo? ¿Cómo dice usted? ¿Colgó la semana pasada? ¿Cómo que sí colgué? Doctor, no aparece la tarea, o sea, la práctica de la semana 14. En realidad el doctor no la colgó. Bueno, eso es bien raro. Bien raro, pero a ver, voy a revisar ahorita, porque ya no tengo tiempo para revisarlo. Ya no tengo tiempo para revisarlo. En todo caso, si no la he colgado, lo cual me parece extraño que no esté colgada y hayamos tenido una práctica y no me dijeron nada durante esa práctica. Bueno, en todo caso la disculpe, la semana pasada yo le dije. No, nadie me hizo referencia. La responsabilidad es compartida. Es mía por no haberla colocado, si es que es así, y suya de ustedes, que han tenido una práctica y no dijeron absolutamente nada. O sea, la responsabilidad es compartida. Tampoco pueden asumir una posición, pues, de decir que toda la culpa es del docente, ¿no? Y bueno. Yo le digo una cosa. Esta última práctica no voy a aceptar que presenten la práctica fuera del aula virtual. Ya no hay tiempo ya para yo estar haciendo todo el trámite tecnológico que tengo que hacer para tratar de calificar personas que entregan su trabajo fuera del aula virtual. Por lo tanto, esta práctica
va a terminar, le voy a poner ahí los días, tienen varios días de todas maneras, tienen varios días para hacerlo. Y el que no entrega su práctica dentro del aula virtual, lamentablemente no la voy a recibir. Esta última práctica. O sea, estoy hablando de la práctica número 15. O sea, estoy poniendo a conocimiento suyo las reglas. Estoy poniendo a conocimiento suyo las reglas para que después no me digan, no hay ninguna justificación válida para esta última práctica. En lo que concierne a esta práctica de la clase número 14, voy a revisar y si no la he colgado, la voy a colgar. Y le voy a dar el mismo tiempo hasta la última práctica. Bien, con esto prácticamente hemos concluido. Nos vemos mañana en la clase. Muchas gracias.